Bien, seguimos con la dinámica de estas conferencias. Vamos a comenzar resumiendo el capítulo 19 y 20 de Primera de Reyes, Melahim Aleph. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde enfatizaremos aportes de dichos capítulos. Y antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, Dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. 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 Vamos a leer primero el capítulo 19, para luego comenzar con los aportes. Dice, cuando Ahab le informó a Jezebel todo lo que Eliyahu había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, Jezebel le envió un mensaje a Eliyahu diciendo, así me hagan las deidades y aún más, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Entonces él tuvo miedo y huyó enseguida para salvar su vida. Llegó a Beersheba, que pertenece a Yehudá, y dejó allí a su criado. Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego llegó a un arbusto de retama y se sentó allí y pidió hasta la muerte, diciendo, ya basta, oh Creador, quítame la vida, que yo no soy mejor que mis padres. Se recostó debajo de un arbusto de retama y se quedó dormido. De pronto un mensajero lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y vio en su cabecera una torta cocida sobre las brasas y un jarro de agua. Así que comió, bebió y se acostó otra vez. El mensajero del Creador volvió por segunda vez y lo tocó y le dijo, levántate, come, que el camino es demasiado largo para ti. Él se levantó, comió y bebió, y con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte del Creador. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Entonces le llegó palabra del Creador y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me ha movido un celo por el Creador, el Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte, delante del Creador. En eso el Creador pasaba. Hubo un grande y poderoso viento que destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Creador, pero el Creador no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Creador no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Creador no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Cuando Eliyahu lo escuchó, se cubrió la cara con su manto y salió y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Entonces una voz se dirigió a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me he movido un celo por el Creador, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Creador le dijo, regresa por el camino que viniste y por el desierto de Demesec. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram. También unge a Yahu, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y unge a Elisha, hijo de Shafat, de Abel Meholá, para sucederte como profeta. Al que escape de la espada de Hazael, lo matará Yahu, y al que escape de la espada de Yahu, lo matará Elisha. Haré que queden en Israel solo 7,000, todas las rodillas que no han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Cuando se fuera allí, halló a Elisha, hijo de Shafat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Elías pasó a él y le echó su manto encima. Él dejó los bueyes, se fue corriendo tras Eliyahu y le dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Eliyahu le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Elisha dejó de ir tras él y tomó la yunta de los bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio de la gente para que comiera. Después se levantó y fue tras Elías y se hizo su asistente. Bueno, luego de la muerte de los sacerdotes de Baal, todo lo que hizo Eliyahu, Ahab se lo cuenta a su mujer, Isabel. Recordemos quién era esta mujer. En Primera de Reyes, dice 16:31, dice que ella fue hija de los sidonios. Con eso es más que suficiente para comprender que era una mujer que rendía cultos a Baales, o sea, una pagana idólatra. Entonces esta mujer, luego de que se entera de todo, envía un mensajero amenazando a Elías para quitarle la vida. ¿Qué cosa? Que el mensajero pudo localizar a Elías. Tal vez el Creador quiso que este mensajero consiguiera a Elías. Pero vemos que en capítulos anteriores, como Obadías,
dice que era bien difícil de localizarlo cuando le daba un mensaje para que se lo diera a Ahab. ¿Qué cosa no? El miedo es algo normal, esto lo vamos a ver aquí, es algo que el mismo Elías tuvo y escapó para preservar la vida, aunque en esos momentos no vino palabra del Creador, sino que siguió su instinto e huyó a los territorios de Yehudá a dejar su criado. Se dice que se fue un día de camino al desierto y deseó hasta la muerte. Estas palabras pueden ser bien chocantes para uno que ha vivido muchas situaciones. Imaginemos esto, viniendo de un profeta fiel del Creador que dice estas cosas, o en el escenario de nosotros que podemos atravesar hoy en día, sería como que un poco chocante. Debemos de ser fuertes y estar agarrados del Creador, saber tomar las decisiones correctas y justas de acuerdo al sistema al que nos encontramos cada uno de nosotros. Debemos de trabajar para que el Creador nos ayude en estos escenarios. El Creador vuelve y le envía mensajeros para que los sustenten. Fíjense, estuve buscando algo que quería mencionar rapidito en los capítulos anteriores de Elías. Sé que lo habíamos tocado un poquito y creo que el hermano Eric aquí mencionó algo sobre eso. Y me encontré que sí, que fueron los árabes quienes ayudaron con alimentos y no los cuervos. Y esto fue una de las razones que encontré el porqué. Aunque el Creador creó todos los animales, y si Él desea que pasen cosas como sucesos imposibles para nuestros ojos y para nuestros oídos, pueden pasar. El Creador es quien hace como Él entienda. Así que los cuervos, es importante tener esto presente, así que los cuervos son animales impuros. Lo que encontré interesante es que usualmente estos animales o aves impuras, como lo son los buitres, el cuervo, león, bestias salvajes, las aves de los cielos, que cuando se dice la ave de los cielos es a los buitres, los cuervos y todo eso, se utilizan en texto para ejecutar acciones cuando alguien hace lo perverso, se menciona la muerte de alguien, contrario como si fuera alguna bendición. Así que lo traigo, ¿verdad?, como un dato interesante o una reflexión y no para llevarlo como a otra cosa. Luego que el mensajero le había llevado comida 2 veces, en la segunda vez le deja saber que el camino es largo. Pero ¿sabía Elías hacia dónde se iba a dirigir? Al parecer sabía del monte en Oreb, según le llaman el monte del Creador o la montaña. Allí en la cueva se refugió. 40 días y 40 noches estuvo de camino para poder llegar allí desde donde había comido. Así que el emisario sabía hacia dónde Elías se iba a dirigir. Esas 2 comidas lo sustentaron por 40 días y 40 noches. Entonces, ¿cuál era la razón de que la viuda le diera primero a él de comer? Fíjate, eso me estuvo bien curioso. Cuando yo dije el segundo plato y que esa comida le ayudó a estar por 40 días y 40 noches, yo dije, no entiendo entonces por qué Elías le dijo, haz para mí primero una torta y después hace para ti, para tu hijo, como dijiste. Entonces, con más razón entiendo yo que Elías estaba probando el corazón de esta viuda. Aquí se demuestra que el Creador sostenía a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Las palabras del Creador en Elías. Elías le deja saber que dentro de él vive un celo por las cosas del Eterno y buscan para quitarle la vida. Nosotros debemos tener ese celo por las cosas del Eterno Creador y luchar cada día para que nuestro entorno sea uno lleno de justicia y de bendición, aunque estemos rodeados de puro paganismo. Debemos de reprender a nuestro hermano sabiamente si hace las cosas mal, pero nuestro hermano o nuestra hermana deberá de poner nuestras palabras y filtrarlas en el entorno de la Torá, porque sé que serán para bien. Se dice que el Creador no estaba ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz apacible y delicada. El Creador nos puede llevar en diferentes escenarios. Aquí hay uno de esos. ¿Por qué tendría que estar el Creador en el terremoto y en el fuego? O en el viento donde quebró montaña. Fíjate, el Creador, pues, a pesar de que estaba irado con Ahab, él no estaba irado con Elías. Así que se le mostró una voz delicada. Recordemos que Elías estaba con un dolor de angustia por lo que el pueblo había hecho, y esto le causó mucho sufrimiento a Elías. El camino del Creador hoy en día es un camino similar al de Elías, solitario. Mucha gente está desviada, complaciendo las tradiciones inventadas por hombres y siguiendo rituales muy extraños. Así que esta es una triste realidad. No digo que no hay personas que persiguen la justicia. Sí hay personas que persiguen la justicia, pero son bien pocas. He conocido personas que llegan al caraísmo y saben y entienden que es uno de los caminos correctos y pegados a la Torá. Pero hay quienes terminan apartándose porque encuentran que es un camino solitario. Así que es similar a lo que le está pasando a Elías en estos capítulos. La mayor parte de la sociedad está corrompida y la justicia es burlada y quedada en el olvido. Los gobiernos aprueban leyes
donde lo perverso es irse en contra del Creador. Es algo agradable y muchas comunidades para estar actualizados con esta nueva idea y esto de la diversidad de género y poder aceptarlos y adaptarlos para conseguir más aceptación, esto es considerado aborrecible a ojo del Creador. Pero lo hacen para estar bien con la sociedad que se levanta, que el mismo gobierno promueve. Así que tengan cuidado hacia dónde nos dirigimos o dónde vamos como pueblo, siguiendo lo que les agrada al Creador. Hagamos reflexión sobre las normas e instrucciones de vida que nos dejó para que nos vaya bien y seamos prósperos y ejemplo en todo. Algo interesante que pude apreciar de esta lectura es que el Creador envía a ungir por rey a Hazael. Hazael es el rey el sucesor del rey de Siria o Aram, o los arameos, además de Jehu, que es de rey de Israel. Entonces vemos que los profetas podían ungir a reyes de las naciones, no como la normativa que se tiene en Israel, que es como el aceite sobre la cabeza, una especie en específico y demás. Así que cuando se dice ungir al rey de las naciones, solo basta con ir hasta tal persona y animarlo junto a los que estaban con él y le dejan saber sobre de parte de quién venía el profeta y las cosas que iban a pasar. Esto mismo pasó con el rey de Babel. Lo mismo, un profeta tuvo que haber ido donde él y declararlo como sucesor al reino de estos términos. Daniel en Babel fue un soñador de sueños y no un profeta, y ayudó también según los capítulos. Estos también son mensajes que vienen de parte del Creador. Vamos a seguir con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, capítulo 19, versículo 4, acá me llama la atención la humildad que tenía Eliahu, porque él dice, basta Adonai, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Él no se consideraba mejor que sus padres, pero probablemente sí lo era. Pero estos son comentarios que muestran la humildad del profeta, del Nabi. Después, cuando ungió, en el versículo 16 también me llama mucho la atención que él ungió a un rey sobre Israel, también ungió a ¿cómo se llama? A Elisha para que sea profeta en su lugar. Y también ungió al rey de Siria. Entonces hubo un triple ungimiento. Y es interesante acá que Elisha tuvo que ser ungido para que sea profeta en su lugar. Entonces esto muestra que posiblemente los profetas, bueno, algunos profetas se levantaban porque el Eterno los levantaba, pero habían otros que podían ser nombrados como por una especie de ungimiento. Y también vemos en el versículo 18 que dice que el Eterno va a conservar 7,000 fieles, o sea, 7,000 personas que no van a desviarse hacia la idolatría, y así como lo hizo en ese tiempo, hoy en día también el Eterno, yo estoy seguro que Él conserva unas cantidades de personas que no van a doblar sus rodillas ante los Baales o ante la idolatría moderna, que hoy en día yo no sé si estarán adorando a los Baales y a Ishtar, solamente que le han cambiado el nombre. Y hoy en día la que reemplazó a la famosa Astarot o Ishtar, la que lo reemplazó es una mujer de yeso que adoran la ciudad del Vaticano y en todo lo que es Europa y América. También tomaron esa costumbre y esa es la sucesora de la famosa Astarot que aparece en las escrituras. Es una de las copias que hicieron. Y Baal, bueno, sabemos que también está relacionado con que adoren a un hombre que murió colgado en una cruz. Ese sería el moderno Baal. Entonces nosotros tenemos que obviamente alejarnos de todo eso, tenemos que condenar la idolatría, apartarnos de toda esa maldad y no dejarnos llevar por estas ideas modernas que hay hoy en día también, como lo acabas de mencionar, de que están apareciendo nuevas tendencias de aceptación de la diversidad de género y todo eso. Eso no es nuevo, eso no es nada nuevo, si la misma escritura nos dice que en tiempos de Yarovam o Jeroboam, ¿cierto? Y también de Rehoboam, también habían sodomitas en Israel. Entonces obviamente esto no es algo nuevo, sino que es algo muy antiguo que tiene miles de años y que Israel constantemente ha sido arrastrado hacia la desviación, y nosotros tenemos que mantenernos apegados a la Torá y enseñar que las personas estén apegadas a la Torá. Eso quería comentar. Gracias por la oportunidad. Gracias, Eric. Gracias por el aporte. De hecho, me quiero ir un poquito más atrás. Las personas de Sedón y Amorra
también cuando vieron al emisario querían conocerlo. Sabían que el emisario tenía una figura de un aspecto de hombre, pero aún así vemos que Lot trata de cuidarlo. Y si el emisario no sale cegándolo a ellos, vete tú a saberle. Vemos que esta perversidad es de mucho más atrás. Y vemos que ahora está llegando otra vez y se está viendo como una costumbre. Hay que tener esa aceptación normal. Hoy en día tú no puedes condenar ese tipo de conducta porque entonces que se va a ver afectado y mal eres tú. O sea, hay que tener mucho cuidado qué es lo que sale por nuestros labios, que también piensa otras personas de nosotros, porque muchas veces salimos a la calle y si nosotros andamos en Torá, tenemos que dar un mensaje claro y contundente de que esta persona es diferente, esta persona hay que tener cuidado y esta persona no va a caer en este tipo porque donde termina el respeto de ellos empieza el mío. A mí me han pasado situaciones en el trabajo no malas, pero que yo digo, ok, pero para mí esto es una falta. Esa falta también me perjudica a mí. Entonces, ¿dónde está el intermedio? Entonces, el intermedio es que si llegaste hombre, eres un hombre. No eres una mujer, o no eres una jirafa, o no eres un perro, eres un hombre. Entonces, si yo trato a esa persona como un hombre, entonces al que condenan es a mí, porque no estoy aceptando esta diversidad de género que se está levantando a nivel mundial y se están metiendo en las comunidades y están haciendo estragos. He sabido comunidades, y no voy a mencionar nombres, pero donde tienen personas transexuales ya en comunidades, o sea, personas que se han cambiado de género y están metidas ahí. Y las comunidades lo aceptan y lo apoyan. O sea, esto es abominable. La Torá condena esto. No te vestirás como mujer para acostarte con un hombre. O sea, eso no, sabemos que eso no está permitido. Vamos a ir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Solamente quería mencionar sobre este relato y es el hecho de que Elías se muestra de una manera bien vulnerable. Vemos que pues era un ser humano y como ser humano tenía sus debilidades. Se mostró, adicional a que se mostró humilde, también se mostró temeroso, deprimido, asustado. Me llama mucho la atención porque vemos algunos grupos dentro del judaísmo donde se condena estar triste. Tú no puedes estar triste nunca, tú tienes que estar siempre alegre, tú no puedes tener nunca miedo, tú todo el tiempo tienes que tener fe, emuná, etcétera, etcétera. Y yo digo que en la Torá en ningún momento vemos que el Creador juzga a las personas por esos sentimientos, sino que lo que hace es que los alienta. Y lo vemos también con el ejemplo de David. David muchas veces le pasaron muchas cosas malas y se mostraba deprimido, se mostraba triste, pero ¿qué hacía David? David pues le suplicaba al Creador. Y yo creo que este estado de conciencia, cuando uno está así, cuando uno está en tristeza, uno está deprimido, uno está temeroso, dudoso y ese tipo de cosas, son oportunidades que el Creador nos da, ¿verdad? Son situaciones en las que el Creador nos pone para que estemos en ese estado, para regresar a Él, para acercarnos a Él, para darnos cuenta que necesitamos de Él. Y pues vemos en este momento, ¿verdad?, el ejemplo de Elías, que lo vemos así, pero no se aparta del Creador. El hecho de estar así no lo hace decir, ya no creo más en el Creador, ¿verdad?, sino que al contrario, sino que le hace súplica. Job también es otro relato también bien parecido. O sea, vemos muchas situaciones donde vemos a estas personas que se hablan en el Tanakh, que son de admiración, pero a la misma vez vemos sus fortalezas y vemos sus debilidades, vemos sus defectos, pero dentro de todo siempre los vemos que a pesar de esas vicisitudes que pasan y ese estado de ánimo depresivo, nunca reniegan al Creador, sino que al contrario, eso lo hace bajar a un nivel de humildad donde tienen que suplicarle al Creador y se dan, ¿verdad?, ese estado de conciencia donde no podemos hacer nada sin Él.
Y nada, eso es lo que quería comentar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian. Gracias por el aporte. Sí, todos somos seres humanos. Eso es la parte bien interesante de todo esto. Los profetas eran seres humanos, no eran semidioses, eran personas humanas. Y el Creador, quienes tienen en la tierra, que el pueblo que escogió eran seres humanos. Les dio instrucciones a seres humanos. Así que, con más razón, los ejemplos de David, que fueron capítulos muy intensos que leímos, nos demuestra que David, que a pesar de que toda esta promesa que el Creador no ha destruido, es por amor a él y por amor a su siervo David. Entonces, cuando venimos a ver, sí, es bien interesante porque fueron hombres justos que tuvieron sus fallas, tuvieron sus caídas, se levantaron y decidieron no volverlo a hacer. Así que yo creo que esta es la parte más importante, levantarse y decir, ¿sabes qué? No lo vuelvo a hacer, y buscar al Creador, pedirle perdón y tratar de que eso no vuelva a ocurrir. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Bueno, aquí yo mirando algunos highlights, ¿verdad?, de este capítulo 19 del profeta Eliyahu, me hace mucho comparación es como más o menos mirando otra vez a Moshe cuando va a recibir las tablas allá en el monte Oreb. Y fíjense que aquí habla de Oreb cuando dice que para él era demasiado todo esto que había ocurrido, Jezabel lo estaba buscando para matarlo, vemos un hombre decaído, como desanimado, pero sin embargo, con todo y con eso, dice que aparece la palabra que aquí un malak, él mira, he aquí en la cabecera que había galletas tostadas sobre brasas y una vasija de agua que él come y bebe y vuelve a acostarse. O sea, era sustentado por la misma presencia divina, la misma presencia del Creador, que se dice obviamente lo que le llaman malach o emisario, mensajero, pero viene siendo la misma presencia del Eterno. Entonces, dice que por segunda vez vuelve este ángel del Eterno y lo toca, pero le da un mensaje, le dice que se levanta y que coma, porque es mucho el camino que tú recorrerás. Dice que él se levanta, come y bebió, y anduvo con la fuerza de esa comida 40 días y 40 noches. Otra vez me recuerda 40 días y 40 noches que estuvo Moshe en el monte. Entonces dice que hasta el monte del Eterno. Otra vez habla aquí el monte Oreb, otra vez recordando la trayectoria de Moshe. Entonces allí la cueva, él entra en una cueva. Es como, esa comida para mí fue como un tipo de preparación, porque me recuerda que antes de que el pueblo recibiese los mandamientos o el pacto, hubo una preparación. Moshe le dice al pueblo que se preparen, que se santifiquen para recibir estas palabras. Pues entonces yo veo como que esa comida para el profeta fue una preparación espiritual por lo que venía, por esta presencia que iba a ocurrir, por esta voz que le iba a escuchar, por la manifestación que iba a tener en este momento. O sea, para que lo veo de una envergadura mucho mayor que quizás otros profetas, y tenía mucho más cargo sobre sus hombros, tenía una responsabilidad mucho mayor en este momento. Entonces dice que luego que estaba en la cueva, le viene palabra del Eterno y le pregunta. Interesante que no se le habla directo, sino que fue a manera de pregunta. ¿Que por qué tú estás allí, Eliyahu? Y no es como que el Eterno no sabe las cosas porque estamos, sino que creo que es una forma o es un método que tiene Elohim como para hablar con nosotros. Muchas veces en la forma que hacemos introspección es a través de preguntas. Una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál fue mi proceder? Primero se hace esta pregunta porque abre quizás, abre como ese mar, hay como un mar abierto para que pueda entonces entrar una reflexión profunda y una reflexión verdadera. Porque muchas veces cuando nosotros
entendemos o creemos o tenemos una perspectiva de qué es lo que nos pasa, quizá no entendamos realmente cuál es el problema. Pues por eso muchas veces viene esta pregunta, y esa misma pregunta como que discierne bien realmente cuál es el problema para nosotros mismos entender. Entonces dice que le preguntó por qué estás allí. Entonces él le contesta: he celado por el Eterno, Elohim de los ejércitos, porque han abandonado tu pacto. Otra vez la palabra pacto, la misma que ocurre en el monte Horeb con Moshe, el pacto de los hijos de Israel, y dice que los altares han sido derribados, tus profetas han matado a espada, y he quedado yo solo, y buscaron mi vida para quitarla. Pero entonces, ante esa contestación, el Eterno le da la contestación y le dice: sal y párate en el monte. Otra vez, monte delante del Eterno. He aquí que el Eterno pasaba, un viento grande y fuerte. Coincidentemente estaba mirando yo cómo se manifestó la voz del Eterno cuando Moshe estaba recibiendo las tablas. Dice que en ese monte hubo relámpagos por la mañana con una densa nube sobre el monte y un toque extremadamente fuerte de cuerno de carnero. Entonces dice en el 18, estoy en Éxodo 19, que el monte Sinai estaba todo humeando por causa de la presencia que había bajado sobre Elohim. Dice que estaba en el fuego. En este momento sí que Elohim estaba en el fuego y su humo salía o subía como el humo de un horno de cal. Todo el monte Horeb estaba estremecido. Dice que toda la montaña se estremecía violentamente. Esto es como un tipo terremoto o que tiembla, un temblor, ¿no? Pero entonces dice, estaba el sonido de un cuerno de carnero acercándose en volumen en alto grado. Y Moshe hablaba y dice que Elohim respondía con una voz. Es casi lo mismo. Aquí dice que el primero dice: he aquí el Eterno pasaba, un viento grande y fuerte que despedazaba los montes y rompía las rocas antes que el honor del Eterno. Pero dice que no estaba en el viento. Después del viento pasó un ruido, no estaba en el ruido. Después del ruido pasó un fuego, no estaba en el fuego. O sea, eran cosas familiares para el profeta, porque así mismo como Moshe pasó estas cosas, quizás él miraba, pero mira, y no está el Eterno, pasa por segunda vez. Pero después del fuego, una voz suave y tenue. Una voz suave y tenue no es quizás el sonido quizás de un shofar o de una trompeta como lo escuchó Moshe. Y fue cuando oyó Eliyahu que envolvió su rostro con su manto y salió y se paró en la entrada de la cueva. Y dice que allí en la cueva, preguntando: ¿por qué tú estás aquí, Eliyahu? Entonces ya después de esa manifestación vuelve otra vez la pregunta y él contestó otra vez con lo mismo: es celado por el Eterno, porque han abandonado tu pacto, los hijos de Israel, tus altares han derribado y tus profetas han matado. Y yo solo he quedado. Y vuelve y le da la instrucción: anda y vuelve a tu camino hacia el desierto y llegarás y unirás a Hazael por rey de Aram. Entonces aquí le vienen las instrucciones específicas a Eliyahu. Pues nada, esto es lo que quería compartir porque veo que realmente es el mismo patrón que se utiliza en el profeta Eliyahu, así mismo como Moshe estuvo en el monte Horeb. Y vemos en el próximo capítulo como también los otros pueblos entendían que ellos obedecían al Dios de la montaña o Elohim de la montaña, otra vez refiriéndose al monte Horeb. Pues gracias, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese aporte. Sí, bastante interesante lo que los de Ben-Hadad, el consejo que le dan a Ben-Hadad ahora en la lectura, que le dicen: ese es el Dios de las montañas, no el de las llanuras, vamos a atacarlo en la llanura. a mí yo me empecé a reír cuando leí eso y dije que qué ignorancia, de verdad. Ignorancia, y el creador, o sea, le hizo pasar vergüenza, no por Ahab, sino por lo que esta gente dijeron acerca del Elohim de Israel. O sea, es bastante interesante. Dice Ben-Hadad: rey de Aram reunió a todo su ejército, 32 reyes lo acompañaron a caballo y carro. Avanzó contra Chomron, la sitió y la atacó. Después envió mensajeros a la ciudad a Ahab, rey de Israel, para decirle: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos.
tus hermosas esposas y hijos son míos. Y el rey de Israel respondió, como tú dices, oh mi amo rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Entonces los mensajeros volvieron y dijeron, así dice Ben-Hadad, cuando te envié la orden de darme tu plata, tu oro, tu mujer y tus hijos, quise decir que mañana a esta hora te enviaré mis servidores, y ellos registrarán tu casa y las casas de tus cortesanos y cogerán todo lo que tú aprecias y se lo llevarán. Entonces el rey de Israel convocó a todos los ancianos del país, les dijo, vean por ustedes mismos cómo se inclina al mal, porque cuando exigió mi esposa y mis hijos mi plata y mi oro, yo no se lo negué. Todos los ancianos y todo el pueblo respondieron, no obedezcas ni te sometas. Así que Ahab respondió a los mensajeros de Ben-Hadad, díganle a mi amo rey, todo lo que exige de tu siervo al principio lo haré, pero no lo puedo hacer. Los mensajeros fueron y le informaron esto. Entonces Ben-Hadad mandó a decirle, así me hagan las deidades y aún me añadan, si el polvo de Shomrón basta para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue. El rey de Israel respondió, díganle, no se jacte tanto el que se ciñe como el que se desciñe. Cuando él oyó la respuesta, mientras él y los demás reyes bebían junto a Sucot, en Sucot les dijo a sus servidores, avancen, y ellos avanzaron contra la ciudad. Entonces cierto profeta se acercó a Ahab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho el Creador, ¿ves toda esa gran multitud? Yo le entregaré hoy en tu mano para que reconozcas que yo soy el Creador. Ahab preguntó, ¿por medio de quién? Y él respondió, así ha dicho el Creador, por medio de los asistentes de los gobernadores principales. Y Ahab preguntó, ¿quién debe de comenzar la batalla? Él respondió, tú. Así que convocó a los asistentes de los gobernadores principales, los cuales eran 232 fuertes, y luego convocó a todas las tropas, a todos los israelitas, 7,000 fuertes. Salieron al mediodía, mientras Ben-Hadad estaba bebiendo hasta emborracharse en las carpas junto con los 32 reyes aliados con él. Los asistentes de los gobernadores provinciales salieron primero. Ben-Hadad había enviado unos exploradores quienes le informaron, han salido unos hombres de Shomrón. Él les dijo, si han salido para rendirse, agárrenlos vivos. Y si han salido para combatir, agárrenlos vivos de todos modos. Pero los otros, los asistentes de los gobernadores principales, con el ejército tras ellos, habían salido ya de la ciudad, y cada uno mató a su oponente. Los aramitas huyeron e Israel los persiguió, pero Ben-Hadad, rey de Aram, se escapó a caballo con algunos jinetes. El rey de Israel salió y atacó los caballos y los carros y los infligió a los aramitas una gran derrota. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, ve, cobra ánimo y considera bien lo que vas a hacer, porque el rey de Aram atacará el próximo año. Luego los ministros del rey de Aram me dijeron, su deidad es una deidad de las montañas, por eso fueron más fuertes que nosotros, pero si los combatimos en la llanura, sin duda los superaremos. Haz esto, saca a todos los reyes de sus puestos y pon gobernadores en su lugar. Entonces recluta otro ejército igual que el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Luego combatámoslo en la llanura y sin duda lo superaremos. Él siguió el consejo de ellos y lo hizo así. Al año siguiente, Ben-Hadad convocó a los aramitas y avanzó hacia Afec para combatir a Israel. Para entonces los israelitas habían sido reclutados y se habían aprovisionado y salieron contra ellos, pero cuando los israelitas acamparon frente a ellos, se veían como 2 rebañitos de cabra, mientras que los aramitas cubrían el campo. Entonces el hombre del Creador se acercó al rey de Israel y le dijo, así ha dicho el Creador, por cuanto los aramitas han dicho que el Creador es una deidad de las montañas, no una deidad de los valles, voy a entregar a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Creador. Por 7 días estuvieron acampados unos frente a los otros. Al 7º día se enfrascaron en batalla y los israelitas derribaron en un día a 100,000 hombres de infantería de los aramitas. Los sobrevivientes huyeron a las ciudades de Afec, pero el muro cayó encima de los 27,000 sobrevivientes. También Ben-Hadad huyó y se refugió en la ciudad, en un cuarto interior. Sus ministros le dijeron, mira, hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes clementes. Así que pongámonos luto en la espalda y sogas en el cuello, y rindámonos ante el rey de Israel, quizás te perdone la vida. Así que se ciñeron la espalda con luto y se pusieron sogas en el cuello. Fueron al rey de Israel y dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, por favor, perdóname la vida. Y él respondió, ¿todavía vives? Él es mi hermano, aunque
Aquellos hombres adivinaron lo que quería decir y se apresuraron a tomarle la palabra diciendo, sí, Ben-Hadad es tu hermano. Él dijo, vayan y tráiganlo. Ben-Hadad se presentó ante Ahab y éste lo invitó a subir en su carro. Luego Ben-Hadad le dijo, yo devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y tú podrás establecer centros comerciales en Demesec, como mi padre hizo en Chomron. Y yo, por mi parte, dijo Ahab, te dejaré ir libre bajo esos términos. Así que hizo un convenio con él y lo dejó ir. Cierto hombre, un discípulo de los profetas, le dijo a su compañero, por mandato del Creador, golpéame, por favor. Pero el hombre rehusó a golpearlo, y él le dijo, ¿por qué no has obedecido la voz del Creador? Un león te matará tan pronto te alejes de mí. Y cuando se alejó de él, un león se le abalanzó y lo mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, golpéame, por favor. El hombre le dio un golpe y le ocasionó una herida. Entonces el profeta, disfrazado con un paño sobre los ojos, fue y se puso a esperar al rey en el camino. Cuando el rey pasaba, aquel le gritó al rey y dijo, tu siervo estuvo en medio de la batalla. De pronto uno se apartó trayéndome a un hombre y me dijo, guarda a este hombre. Si llega a escapar, tu vida responderá por la suya, o tendrás que pagar un talento de plata. Mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel respondió, esa será tu sentencia, tú mismo la has pronunciado. Enseguida se quitó la venda de los ojos, y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Y éste le dijo al rey, así ha dicho el Creador, por cuanto dejaste libre al hombre que yo había designado para destrucción, tu vida responderá por la suya y tu pueblo por el suyo. Desanimado y enfadado, el rey de Israel se fue a su casa y llegó a Shokron. Bueno, un capítulo bastante largo, interesante también. Bueno, lo que mencioné anteriormente, que ya vimos que el Creador prácticamente no derrotó a estos sirios por la Ahab, sino porque por la perversidad que estos sirios dijeron acerca del rey, del Dios de Israel, que dijeron él es un Dios de montaña, no de las llanuras. Así que el Creador le da una paga por eso mismo y le da un mensaje, mira qué cosa, que le da un mensaje por medio de un mensajero también, de un estudiante de los profetas, un discípulo. Creador otorga muchas oportunidades a Ahab y deja con vida al rey de Aram o el rey de Siria, Ben-Hadad, no al que el Creador mandó a ungir como rey de Siria, Hazael, porque como vemos en el capítulo anterior, Elías unge al próximo rey de Siria, que no es este. Vemos una muy buena dinámica en este capítulo. Ben-Hadad pensó que se estaba metiendo con cualquier otro pueblo y desafió al Creador, en otras palabras. Es por eso que vemos varios escenarios del Creador levantando mensajeros para llevarle mensajes a Ahab. Incluso los mismos ancianos le dijeron a Ahab, no te sometas. Vemos un careo intenso, pero al final vemos la victoria que es del Creador para avergonzar a Ben-Hadad, rey de Siria. El Creador lo hizo por Ahab. No lo hizo por Ahab, sino por las palabras de Ben-Hadad. Porque se jactó hablando de lo que no tenía que hablar y habló mal o despectivo del Creador. También vemos casos interesantes como el profeta que el Creador levantó para animar a Ahab y decirle lo que tenía que hacer. Al parecer sí había como un tipo de escuela de profetas, esto ya se había mencionado, pero eran profetas ¿de qué? Profetas de Baal. Yo entiendo que cuando Elías habla, él ha sido el único profeta que ha quedado del Creador. Entiendo yo que estos profetas que tenía la mujer de Ahab eran profetas como de Baal, pero aún así el Creador levanta esta cercanía que es la que tiene Ahab para llevarle un mensaje del Creador. No creo que eran sacerdotes o profetas, no eran como sacerdotes instituidos como es la línea levítica, sino que eran como una escuela de sacerdotes. La escuela de sacerdotes, se sabe que cuando se dio la instrucción en el desierto que se le da a Moshe, no se dice que se va a hacer una escuela de profetas, sino que son la línea sacerdotal, la línea levítica, que esta tenía ciertas cosas, ciertos pasos, unas dinámicas que tenían que hacerse con el colectivo del pueblo. No estaba esto de la escuela de profetas. Esto es algo que surge tiempo después. Aunque el Creador pueda levantar a cualquiera para llevar un mensaje, es importante poder comprender esto. Sabemos que Elías era de los pocos que habían quedado de los profetas
porque Isabel, la mujer de Ahab, los mató a todos. Y Obadías se dice que él guardó 100 de los profetas del Creador y los pudo de 50 en 50 en una cueva para que Isabel no los matara. Había que ver si realmente lo que le dieron el mensaje a Ahab eran de línea sacerdotal o levítico, porque se dice que a él le pegaron y se puso un paño en un ojo para disfrazarse, y el mismo rey no lo reconoció hasta que éste se quitó el paño y lo reconoció como uno de los profetas. Que esto es algo bien interesante, había que indagar un poquito más. Entonces le viene la sentencia a Ahab por parte del Creador, y este se va dolido y molesto a su casa. Nosotros debemos de ser obedientes al Creador, y si en algún momento recibimos algún mensaje de poder apartarnos de algún mal completamente bajo una instrucción, no busquemos que dentro de eso malo podemos apartar para nosotros para tenerlo como algo bueno. Porque sabes que si el mensaje fue claro de apartarnos, podemos volver a involucrarnos nuevamente en algo peor, como lo que pasó aquí. Y lo que ha pasado en muchos ejemplos que vemos a lo largo de la Escritura, que el Creador los manda a apartar. Mira, por ejemplo, el caso de Yehoshua, que ¿qué pasó? Que el pueblo peleaba para conquistar la tierra y hubo un anatema. Y si no sacaban ese anatema, el pueblo no podía avanzar. Y eso fue un atraso. Y sabes que tuvieron que sacar al anatema, tuvieron que destruir al anatema para que entonces el Creador volviera otra vez al campamento y pelease nuevamente por Israel. Así que hoy por hoy nosotros tenemos que buscar qué espinita mala tengamos cuando vayamos a salir de algún camino perverso, un camino malo, para poder eliminarlo completo, porque no podemos estar con el Creador con esa puya o ese poquito del mal en nuestros corazones, o quizás también anhelando tener eso que el Creador dijo, lo tienes que eliminar por completo. Vamos a seguir con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom, gracias. Aquí vemos que a pesar de que Ahab era un rey que estaba cometiendo pecados, transgrediendo la Torá, a pesar de esto, nosotros vemos que Siria estaba atacando a Israel, pero el Eterno, a pesar de esto, le dio la victoria a Israel, porque dice acá, versículo 28, dice que, bueno, esto desde los versículos anteriores, que los sirios andaban diciendo que Israel tenía a los dioses de los montes, algo así estaban diciendo, y que lo atacaran en la llanura para ganar, pero el Eterno quería mostrar que no, que él es el Dios de toda la tierra y de todo el universo. Entonces le dice acá en el 28, ¿cierto? Yo entregaré toda esta multitud en tu mano para que conozcáis o que conozcan que yo soy el Adonai o el Eterno. Entonces nosotros vemos acá que a pesar del comportamiento errático de Ahab, el Eterno de todas maneras lo defendió a Israel, digamos, le permitió ganar por esta situación, para que se quedara demostrado que Él es Adonai, que Él es el Eterno. Y nosotros acá seguimos viendo luego como un profeta reprendió a Ahab y después por todos los errores que estaba cometiendo este rey. Eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, gracias por ese aporte. Vamos a seguir la ronda con Irian. Adelante, Irian. Sí, gracias. Primeramente, en esta lectura podemos aprender del error de Ben-Hadad, del rey de Siria, al encasillar al Creador en una cosa. O sea, vemos hoy en día que todavía hay personas que tienen esa mentalidad, que encasillan al Creador, lo limitan a una forma humana o a un lugar, cuando el Creador le pertenece todo. O sea, Él puede estar en todos lados y la grandeza de Él no se puede encajonar en algo pequeño. Y ¿ves? El hecho de que hayan hecho esto les costó, ¿verdad?, perder en esta guerra que tenían, en esta batalla. Cuando empezamos a leer el capítulo, si es la primera vez que lo lee, pues uno no entiende cómo el Creador le da aviso a Acab, rey de Israel, después de todas las cosas malas que ha hecho,
y lo ayuda a obtener esa victoria. Pero como bien ya mencionaron, pues esta victoria no se trata de Acab, se trata del mismo creador poniendo en vergüenza al rey de Siria. Y pues cuando ya estamos leyendo al final, pues nos damos cuenta que Acab no se libra, el hecho de que haya tenido esta victoria no lo libra de que también va a recibir su castigo por todo el mal que ha hecho. Eso lo vamos a ver, o sea, Acab todavía no ha terminado de hacer lo malo, él todavía le falta más por hacer pero ya a pesar de que sigue haciendo lo malo, ya hay una sentencia ahí, ya hay un final malo para él por todo lo que hizo. Y pues lamentablemente vemos que, ¿verdad? Acá no aprende, a pesar de que pues el creador le da aviso, le da esta victoria, le hace entender de que esto lo está haciendo también para que reconozca que él es el creador, que él es el dueño de todo. Y adicional a eso, pues también vemos a este profeta, como bien menciona, que pudiera ser un profeta de los que de los que había levantado él, de los que había nombrado él, que en realidad no lo eran, o sea, eran profetas de los dioses que le estaba rindiendo culto el rey de Acab, de Israel. Y vemos también que esto nos da a entender que el creador puede utilizar a cualquiera para enviar un mensaje. No necesariamente tiene que ser un profeta del creador para enviar un mensaje, también puede utilizar a otras personas a hacerlo. Lo vemos en otros ejemplos cuando el creador utiliza a Bilán para bendecir al pueblo de Israel. Hay otros relatos que podemos apreciar donde el creador puede utilizar a cualquier persona para dirigirse hacia un pueblo, ya sea el pueblo de Israel o un pueblo pagano. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque pues ahí entonces pues nos ponemos a analizar de lo que mencioné, que al creador no se le puede encasillar en un solo lugar o en una sola cosa, sino que el creador es el creador de todo le pertenece a él, y el creador, así como se dirige al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, el que él escogió para, ¿verdad?, para darle sus leyes, sus estatutos, y para que, ¿verdad?, darse a conocer. También las naciones le pertenecen al creador. Y otra cosa también que me llama mucho la atención es que esta guerra entre Acab y Ben-Hadad es parecido a lo que vemos hoy en día con estas naciones que luchan entre sí y son naciones ajenas a Israel, al pueblo de Israel, ajenas a la Torá, y son naciones que el creador pone en una en contra de otra, y no necesariamente es porque una nación es mejor que la otra o una de esas naciones reconoce al creador y la otra no, sino que son cosas que pasan, que tienen que pasar, y que el creador la hace pasar para pasar justicia a la tierra, porque no solamente, o sea, la justicia del creador recae en toda la humanidad. Y pues eso es lo que, ¿verdad?, que puedo entender sobre este relato. Y gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Sí, son muchos relatos importantes, hay muchos eventos importantes, y eso que acabas de mencionar de encasillar al creador en una sola cosa, es limitarlo, y eso fue lo que prácticamente hizo Ben-Hadad, o sea, los que estaban con Ben-Hadad, los asesores, lo encasillaron. Hoy en día se encasilla al creador como si fuera, se sabe que le rinden homenaje a Baales, no es el creador, lo conocen como el creador, así que son datos bien interesantes. Vamos a ir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, en este capítulo lo que más me llama la atención es realmente lo que le ocurre a Ahab luego de que le otorgó misericordia
a Ben-Hadad, vemos como Israel derrotó a Aram nuevamente y entonces pues obviamente este rey Ben-Hadad huye, entonces trata de pedir misericordia, dice que lo dejara vivir, le ruego a mi alma. Y entonces Ahab pregunta, ¿todavía él vive? Mi hermano es él, mostrando un tipo de misericordia. Entonces, a veces nos preguntamos cuál es la dinámica realmente de aquí. Tenemos a un Elohim que castiga por la idolatría, pero también castiga por la desobediencia de cosas que tenemos que hacer y no hacemos. Aunque esta cosa, aunque este hecho que él hizo implicaba cierto tipo de misericordia, aún así no le fue perdonado esa misericordia porque no fueron instrucciones específicas, sino más bien él concertó un pacto con Ben-Hadad, lo cual era lo contrario a lo que el Eterno le había dicho a él que hiciera, ¿no? Entonces recibe un castigo por otorgar esta misericordia cuando no debía. Entonces, por otro lado, vemos a un Elohim que castiga al pueblo por idolatría, por concertar pactos con otras naciones, por desobediencia, pero en este caso, habiendo él tenido la derrota de casi todo Aram, vemos que por perdonar a este hombre, por otorgarle misericordia, es castigado. Entonces decimos, pero wow, si él lo que hizo fue no matarlo, mostrarle misericordia. Pero no solamente le muestra misericordia, sino que dice que concertó un pacto. Entonces ahí creo que, ahí es que entra más bien otra vez la indiferencia a la palabra que se le había dicho a este rey. Entra en indiferencia a lo que la palabra del soberano, de Elohim, que tiene que ser mucho mayor que la de un rey, como el rey aquí hace de acuerdo a lo que él cree que es bueno que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre aquí que surge un discípulo de los profetas, un nabí, y vemos el estilo de este profeta, el estilo de esta profecía es más bien como una dramatización. Vemos que no es el mismo estilo que así dice el Eterno, bla, 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 sino que es como que dramatiza y le dice, pégame, lo ruego, le dice le dice a uno de sus compañeros, lo cual este compañero se negó a pegarle. Y entonces, ¿qué le dice? Por cuanto no has oído la voz del Eterno, he aquí que cuando te vayas de mí, te matará un león. Y se fue el hombre, halló el león y lo mató. Entonces vuelve el profeta a encontrar otro hombre, le dice, pégame, te lo ruego, y este le pegó y lo hirió. Entonces luego de eso el profeta va y se disfraza con un velo para encontrar el rey. ¿Qué hay detrás de esta profecía, de esta dramatización? Pues nada menos lo que le iba a ocurrir a Ahab. Lo que él hizo con el rey que no lo mató, él primero lo actúa con este hombre que le pegue y el hombre no le pega. Y le dice, por cuanto no le pegaste o no me pegaste, te va a ocurrir esto, morirás. Entonces el segundo hombre sí le pega. Entonces fue el profeta, se paró a esperar al rey. Obviamente el rey no lo reconoció. Entonces cuando se conectan hablando, él le dice más o menos la situación, le dice, tu siervo salió en medio de la batalla, hay aquí un hombre que se apartó, me trajo un hombre y dijo, guarda este hombre, si llegare a faltar, entonces será tu vida en lugar de su vida. Y entonces sucedió que tu siervo se ocupó aquí y allí, y entonces ya él no estaba. ¿Y qué le dice el rey a él? Le dice el rey, así es tu juicio, tú mismo lo determinaste. Eso es increíble cómo esta profecía le cae a él mismo. Entonces vemos el propósito por el cual él le dice al otro que le pegue, está actuando la profecía, le pregunta al rey, el rey le da el decreto y entonces a él le dice, entonces se apresuró, retiró el velo de sus ojos y ahí es que el rey le reconoce como profeta y le dice, así dijo el Eterno, por cuanto que libraste de tu mano al hombre que condené, entonces será tu vida en lugar de su vida y tu pueblo en lugar de su pueblo. Dice que el rey se fue a su casa desanimado, irritado, y vino a Shomeron. O sea que esto me llama mucho la atención en el
estilo como él lleva a cabo esta profecía y puede encontrarse con el rey, el mismo rey se autoincrimina él mismo con esta profecía. Pues nada, esto es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese aporte. Lo mismo le pasa a David cuando le cuentan la anécdota del que tenía la becerrita. David le dice, ese hombre hay que matarlo. Entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú. Por cuanto te di el reino, te di las mujeres, te di todo. O sea, menospreciaste lo que el Creador te dio. Es algo prácticamente similar a eso. Y cuando vi eso de lo del profeta, pues como que me trajo un flashback de lo de David. Y sí, yo creo que esas cosas la hacen para, claro, crear una reflexión nosotros más que estamos pues desde otra perspectiva, estamos en otro tiempo y yo creo que nos lleva un mensaje más que claro. Les deseo a todos, chao a todos. Chau a todos. Chao a todos.